El multimillonario más poderoso de Sevilla jamás imaginó que la mujer agotada a la que nadie miraba en los pasillos del hospital llevaba 2 años salvando la vida de su hijo en silencio. Mientras él gastaba fortunas intentando encontrar una cura, ella llegaba cada mes antes del amanecer, donaba sangre y regresaba sola a casa sin pedir absolutamente nada. Pero todo cambió la noche en que él descubrió la verdad y entendió que la persona más importante para su hijo era alguien a quien siempre trató como invisible. Lo que ocurrió después hizo llorar incluso a los médicos del hospital. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella noche, Sevilla parecía más silenciosa que de costumbre. La lluvia fina resbalaba por las ventanas del coche negro de Esteban Valdés, mientras los últimos invitados abandonaban la gala benéfica organizada por su empresa. Afuera, algunos fotógrafos todavía esperaban una sonrisa o un saludo del empresario más admirado de Andalucía. Pero dentro del vehículo no había más que un cansancio difícil de explicar. Esteban aflojó el nudo de la corbata y cerró los ojos unos segundos, a sus 62 años. Los aplausos ya no significaban demasiado. Hacía tiempo que todo sonaba lejano. El chofer avanzó lentamente por las calles mojadas del centro histórico mientras las luces navideñas comenzaban a reflejarse sobre el pavimento húmedo de Sevilla. Al llegar a su casa en Nervión, subió directamente al 2.º piso. La vivienda era elegante, moderna y demasiado silenciosa. Antes de entrar en su habitación, se detuvo frente a la puerta entreabierta de Nico. El niño dormía conectado a una pequeña máquina portátil que emitía sonidos suaves y constantes. Sobre la mesita de noche descansaba un dibujo lleno de tonos rojos. Esteban se acercó para acomodarle la manta. Nico abrió apenas los ojos. «¿Papá? Perdón, pensé que estabas dormido». El niño sonrió débilmente. «¿Hoy vino la señora Roja?» Esteban tardó unos segundos en responder. «Sí, hoy también vino». Nico abrazó el dibujo contra el pecho. «Entonces mañana me sentiré mejor». Esteban le acarició el cabello sin decir nada más. Nunca terminaba de acostumbrarse a aquella conversación. Desde hacía 2 años. Las transfusiones ayudaban a mantener estable a Nico, y el niño hablaba de aquella donante anónima como si fuera alguien cercano. Esteban nunca se había detenido demasiado a pensar en ello. Solo importaba que la sangre apareciera cuando hacía falta, muy lejos de aquella casa silenciosa. Otra persona caminaba bajo la lluvia sosteniendo un vaso de café caliente entre las manos. Alma Serrano cruzó la avenida frente al Hospital Universitario Virgen del Rocío, con el agotamiento marcado en el rostro. Llevaba toda la noche trabajando y todavía le quedaban algunas horas antes de volver a casa. La bufanda de lana estaba húmeda y el frío se colaba fácilmente por sus zapatos gastados. Dentro de la cafetería del hospital, el camarero le dejó un café con leche y un bocadillo pequeño sobre la barra. «Deberías dormir más». «Alma», comentó una compañera mientras removía azúcar en su taza. Ella sonrió apenas. «Dormiré cuando mi madre deje de preocuparse por mí». La otra mujer negó con ternura. En el hospital todos conocían la rutina de Alma. Turnos dobles, autobuses de madrugada y visitas constantes a la sala de diálisis donde Pilar Serrano intentaba ocultar el dolor detrás de una sonrisa tranquila. A las 5:30 de la mañana, Alma bajó al banco de sangre. La enfermera levantó la vista apenas la vio entrar. «Pensé que esta vez no vendrías». Alma dejó el bolso sobre la silla. «Hoy faltaba alguien». La mujer soltó un pequeño suspiro. Alma no era la única donante compatible que ayudaba al hospital, pero sí una de las pocas personas que aceptaban venir cuando surgían casos urgentes. Se sentó en la camilla mientras la aguja atravesaba lentamente su brazo. Cerró los ojos intentando descansar unos minutos. Conocía demasiado bien aquella sensación helada recorriéndole el cuerpo. Nunca preguntaba quién recibía aquella sangre. Le bastaba saber que alguien la estaba esperando. Cuando terminó la donación, permaneció sentada unos segundos mientras recuperaba el aire lentamente.
La enfermera insistió en que descansara un poco más, pero Alma sabía que el turno no podía esperar. Respiró hondo antes de levantarse. Todavía tenía trabajo pendiente en el 7º piso. Los pasillos del área VIP estaban casi vacíos a esa hora. Las luces suaves de madrugada hacían que todo pareciera detenido. Alma empujó lentamente el carrito de limpieza hasta detenerse frente a la habitación 714. Dentro, Nico seguía despierto. El niño sostenía el dibujo mientras observaba la lluvia detrás del cristal. Alma sonrió con suavidad. ¿Todavía sin sueño? Nico levantó la mirada hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo. Alguien en aquel hospital parecía esperarla de verdad. La habitación 714 permanecía casi a oscuras, iluminada únicamente por las pequeñas luces azules de las máquinas. Afuera, Sevilla seguía cubierta por aquella lluvia suave de invierno que parecía envolver la ciudad en una calma triste. Alma dejó el carrito de limpieza junto a la puerta y caminó despacio hacia la cama. Nico seguía abrazando el dibujo contra el pecho. «Deberías intentar dormir un poco», susurró ella. El niño negó lentamente con la cabeza. «Cuando cierro los ojos, el hospital se siente muy grande». Alma guardó silencio unos segundos. Nico apenas tenía 7 años, pero había noches en las que parecía demasiado acostumbrado a sentirse solo. Ella acercó una silla y se sentó junto a la cama. «¿Quieres que te cuente una historia?» Los ojos del pequeño brillaron enseguida. «La del mar otra vez», Alma sonrió apenas. Comenzó a hablarle de las playas de Cádiz, de los pescadores que salían antes del amanecer y de las pequeñas barcas que regresaban mientras el cielo se teñía de naranja. Nico escuchaba en silencio, como si durante unos minutos pudiera olvidarse de las paredes blancas del hospital. Mientras hablaba, Alma observó discretamente la habitación. Había juguetes caros, pantallas modernas y flores frescas sobre la mesa. Pero aún así, el lugar seguía sintiéndose demasiado frío para un niño. Cuando terminó la historia, Nico levantó despacio la hoja de papel. «¿Te gusta?» Alma la tomó con cuidado. La figura de una mujer de cabello oscuro ocupaba casi toda la hoja. Había un gran corazón rojo pintado sobre el pecho y una bolsa roja brillante en una de sus manos. «Es muy bonito». «Es la señora Roja». Alma soltó una pequeña risa cansada. «¿Y quién es ella?» Nico miró unos segundos hacia la ventana antes de responder. «No lo sé, pero siempre vuelve». Alma permaneció callada un instante. «¿Cómo que siempre vuelve?» «Después de las transfusiones me siento mejor. La doctora dice que hay personas que ayudan cuando las cosas se ponen difíciles. Y yo creo que ella es una de esas personas». El niño señaló el dibujo con naturalidad, como si hablara de alguien real. Alma tragó saliva lentamente. No entendía por qué aquella conversación le estaba afectando tanto. En ese momento, Ramón Ortega apareció en la puerta. «¿Qué ocurre aquí?» Su voz seca hizo que Nico bajara la mirada inmediatamente. «Solo intentaba ayudarlo a dormir», respondió Alma levantándose. Ramón frunció el ceño. «La doctora permite que te quedes unos minutos cuando el niño no puede descansar. Pero eso no significa que puedas pasar la noche aquí contando historias». «Lo siento. Señor Ortega». El hombre acomodó unos papeles bajo el brazo. «Cuando termines, baja al 4º piso. Falta personal». «Sí, señor». Ramón se marchó sin siquiera mirar a Nico. Cuando Alma volvió a tomar el carrito de limpieza, el niño sujetó suavemente la manga de su abrigo. «¿Vas a volver mañana?» Ella dudó unos segundos antes de responder. «Claro». Nico abrazó otra vez la hoja de papel. «Ella siempre vuelve. Tú también». Alma sintió un pequeño nudo en la garganta. Al salir al pasillo, cerró los ojos un momento para recuperar la calma. El agotamiento empezaba a pesar demasiado sobre su cuerpo. Se apoyó unos segundos contra la pared, mientras escuchaba el ruido lejano de una máquina de café, encendiéndose al final del corredor. Entonces notó una presencia detrás de ella. Esteban Valdés permanecía inmóvil cerca de los ascensores. No parecía molesto,
Solo observaba en silencio, por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos se detenían realmente sobre aquella mujer. Alma bajó la mirada con incomodidad. «Perdone si molesté al niño. Señor Valdés». Esteban tardó unos segundos en responder. «No lo molestaste. Su voz sonó apagada, mucho más humana que otras veces, dentro de la habitación». Nico seguía mirando la puerta por donde Alma había salido. Hacía semanas que Esteban no veía aquella tranquilidad en el rostro de su hijo. Ni los médicos, ni los juguetes nuevos, ni las pantallas lograban darle esa calma. Solo aquella auxiliar silenciosa que caminaba cada madrugada por los pasillos del hospital. Esteban observó cómo Alma se alejaba empujando lentamente el carrito de limpieza. Sus zapatos estaban gastados. La bufanda seguía húmeda por la lluvia. Y aún así, acababa de regalarle a Nico algo que él llevaba años intentando encontrar. Un poco de paz. Aquella noche, mientras Sevilla dormía bajo las luces navideñas y el sonido lejano de una guitarra callejera, llegaba desde la avenida principal. Esteban comprendió algo que ya no pudo seguir ignorando. Su hijo sonreía más con una desconocida agotada que con él. La primera semana de diciembre llegó acompañada por un frío húmedo que se colaba lentamente por las calles de Sevilla. Las luces navideñas iluminaban las avenidas principales. Al amanecer, algunos músicos tocaban guitarras suaves cerca de la Plaza Nueva mientras las cafeterías levantaban sus persianas. Pero dentro del Hospital Virgen del Rocío, aquella mañana no había nada parecido a la calma. La doctora Vega Ruiz caminaba rápidamente por el pasillo del área pediátrica mientras varios enfermeros hablaban en voz baja cerca de la habitación 714. Esteban permanecía junto a la ventana, con el rostro agotado. «¿Cómo que no queda sangre?», preguntó con dificultad. La doctora sostuvo la carpeta contra el pecho. «Ya hemos hablado con hospitales de Málaga, Córdoba y Cádiz. El problema es que AB negativo es muy raro. Entonces búsquenla en Madrid. No llegará a tiempo». Aquellas palabras dejaron el aire inmóvil. Nico dormía débilmente sobre la cama, mucho más pálido que otros días. Respiraba despacio mientras abrazaba la vieja hoja de papel, doblada por el uso. Esteban se acercó lentamente para apartarle un mechón de cabello de la frente. Hacía años que no sentía tanto miedo. Dinero, contactos y prestigio ya no parecían servir frente a aquel niño enfermo. «Tiene que haber otra solución», murmuró. La doctora lo observó con tristeza. «A veces la medicina también depende de las personas correctas». Esteban no respondió. Permaneció mirando a Nico en silencio, muy lejos del piso Bobby Pie. Alma acompañaba a Pilar en la sala de diálisis. Su madre descansaba inclinada hacia un lado mientras las máquinas emitían sonidos constantes. Alma observó sus manos delgadas y sintió una presión silenciosa en el pecho. Pilar abrió lentamente los ojos. «¿Otra vez no has dormido?» «Estoy bien, mamá». La mujer sonrió con ternura. Las madres siempre sabemos cuándo nuestras hijas mienten. Alma bajó la mirada. Los mareos eran cada vez más frecuentes, y las piernas le dolían incluso al subir escaleras. Pero nunca decía nada. No quería preocupar más a Pilar. Su madre tomó una de sus manos. «Te estás apagando poco a poco, Alma». Ella intentó sonreír. «Solo estoy cansada. No te estás dando demasiado de ti». Aquellas palabras quedaron suspendidas entre las dos durante varios segundos. Horas más tarde, Alma regresó al 7º piso, mientras organizaba materiales cerca del pasillo principal. Escuchó accidentalmente la conversación de 2 enfermeras. El niño de la 714 empeoró otra vez. «Si no aparece sangre pronto». La otra mujer no terminó la frase. Alma sintió que el cuerpo se le tensaba de inmediato. Pensó enseguida en Nico, en su manera de abrazar aquella hoja de papel y en la tranquilidad con la que siempre preguntaba si la mujer del dibujo volvería. Sus pasos comenzaron a moverse solos.
Bajó lentamente hasta el banco de sangre, mientras afuera empezaban a encenderse las primeras luces navideñas de Sevilla. El hospital olía a café recién hecho y desinfectante, pero Alma apenas conseguía respirar con normalidad. La enfermera levantó la cabeza sorprendida al verla entrar otra vez. Alma, todavía no deberías ayudar hoy. Ella permaneció callada unos segundos. Lo sé, tu cuerpo necesita recuperarse. Alma observó la aguja preparada sobre la bandeja metálica. Entonces, hoy no vine como donante. La enfermera frunció el ceño. ¿Entonces? Alma respiró hondo antes de responder. Vine porque no quiero que ese niño pase la noche solo. Aquellas palabras hicieron que la mujer guardara silencio. Alma había ayudado varias veces cuando surgían emergencias especiales. Nunca preguntaba demasiado. Simplemente aparecía cuando hacía falta. Minutos después volvió a sentarse en la camilla, mientras la sangre comenzaba a llenar lentamente la bolsa transparente. Cerró los ojos intentando controlar el malestar, y entonces recordó la voz de Nico. Ella siempre vuelve. Las lágrimas comenzaron a caerle en silencio, en el pasillo exterior. Esteban caminaba sin rumbo después de discutir nuevamente con varios médicos. Necesitaba aire. Necesitaba escapar unos minutos de aquella sensación de impotencia al pasar cerca del banco de sangre. Escuchó una voz conocida. No sé cuánto más podrá seguir haciendo esto. Esteban se detuvo. En varias emergencias ha sido la primera en venir. El hombre sintió un escalofrío inmediato. Ese niño sigue aquí gracias a personas como ella. Esteban giró lentamente hacia la puerta entreabierta, y entonces escuchó un nombre. Alma Serrano. El ruido del hospital pareció desaparecer durante unos segundos, porque por primera vez entendió que aquella mujer silenciosa que caminaba cada madrugada por los pasillos había sostenido parte de la vida de su hijo durante mucho más tiempo del que imaginaba. Aquella madrugada, Sevilla parecía suspendida bajo una lluvia interminable. Las calles alrededor del hospital estaban casi vacías, y las luces navideñas reflejaban pequeños destellos dorados sobre el pavimento mojado. Esteban permaneció inmóvil frente a la puerta del banco de sangre, incapaz de ordenar todo lo que acababa de escuchar. Alma Serrano. Ese nombre no dejaba de repetirse dentro de su cabeza. La auxiliar silenciosa que empujaba un carrito de limpieza por los pasillos. La mujer de los zapatos gastados. La misma persona que Nico esperaba cada noche. Había ayudado a sostener a su hijo durante tanto tiempo. Y él nunca se había detenido realmente a mirarla. Esteban apoyó lentamente una mano contra la pared. Por primera vez en muchos años, sintió vergüenza de sí mismo. No de sus negocios. Vergüenza como hombre. Como padre. Dentro del banco de sangre. La enfermera ayudaba a Alma a levantarse de la camilla. «¿De verdad deberías descansar hoy?» Alma intentó sonreír, aunque el mareo seguía debilitándole las piernas. «Todavía tengo cosas que hacer arriba. No puedes seguir exigiéndole tanto a tu cuerpo». Ella bajó la mirada. «Nico tiene menos fuerzas que yo ahora mismo». Esteban apartó los ojos lentamente. Retrocedió antes de que ella saliera y caminó hasta el estacionamiento subterráneo. Permaneció varios minutos sentado dentro del coche mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. Por primera vez en años. No pensaba en contratos ni reuniones. Solo recordaba pequeñas escenas que había dejado pasar demasiadas veces. Alma acomodando la manta de Nico. Alma contando historias sobre el mar de Cádiz. Y Nico sonriendo. Hacía muchísimo tiempo que no veía a su hijo así. Recordó entonces a su exesposa marchándose años atrás, cansada de una casa llena de silencios y promesas aplazadas para cuando hubiera más tiempo. Pero el tiempo siempre terminaba escapándose. Cuando volvió a abrir los ojos, ya casi amanecía. Alma salió finalmente del hospital envuelta en su vieja bufanda gris. Caminaba despacio, claramente agotada. En una mano llevaba un vaso pequeño de café caliente y en la otra sujetaba el bolso contra el pecho para protegerse de la lluvia. La parada del autobús estaba completamente vacía.
Alma se sentó lentamente sobre el banco metálico. Cerró los ojos unos segundos mientras el vapor del café subía hacia el aire frío de la madrugada. Entonces escuchó pasos acercándose. Al levantar la vista, vio a Esteban frente a ella. El hombre parecía distinto, más cansado, más frágil. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo se escuchaba la lluvia cayendo sobre las calles vacías de Sevilla. Señor Valdés, ocurrió algo con Nico. La voz de Alma salió casi como un susurro. Esteban tardó varios segundos en responder. La persona que más ayudó a mi hijo eras tú. El corazón de Alma pareció detenerse. Sus dedos apretaron lentamente el vaso de café. ¿Qué? Escuché la conversación en el banco de sangre. Alma bajó inmediatamente la mirada. No quería que nadie lo supiera. Esteban respiró hondo antes de sentarse lentamente a su lado bajo la lluvia. ¿Por qué lo hiciste? Ella permaneció callada unos segundos. Porque era un niño. Esteban bajó la vista hacia el suelo mojado. Durante años había conocido personas capaces de hacer cualquier cosa por dinero o reconocimiento, pero aquella mujer agotada, sentada junto a él bajo la lluvia, parecía hecha de algo completamente distinto. Llevo años creyendo que podía resolver cualquier problema, murmuró mirando la calle vacía. Y resulta que la persona que más hizo por Nico era alguien a quien ni siquiera veía. Alma giró despacio hacia él. A veces la gente como nosotros termina formando parte del fondo en lugares así. Aquellas palabras no sonaron amargas, solo cansadas. El hombre observó entonces sus manos temblando ligeramente por el frío. Pudiste haberte hecho daño. Alma dejó escapar una pequeña sonrisa triste. Nico estaba más asustado que yo. Otra vez silencio. Desde una calle cercana llegó el sonido lejano de una guitarra flamenca. Sevilla comenzaba a despertar lentamente mientras el cielo gris aclaraba sobre los edificios. Entonces Alma levantó la mirada. ¿Nico, este es el niño de la habitación 714? Esteban bajó la cabeza muy despacio, y por primera vez en muchos años. Ya no consiguió esconder las lágrimas. Aquella mañana. La lluvia finalmente comenzó a detenerse sobre Sevilla. Las primeras luces del amanecer se reflejaban en las calles mojadas, mientras los autobuses empezaban a circular lentamente cerca del hospital. Pero dentro de Esteban Valdés, todo seguía desordenado. Después de despedirse de Alma en la parada, permaneció largos minutos observando cómo el autobús desaparecía entre la niebla fría de diciembre. No sabía explicar exactamente qué sentía, pero comprendía que acababa de descubrir algo mucho más importante que una simple verdad médica. Había encontrado a la persona que llevaba años sosteniendo la esperanza de su hijo, y esa persona siempre había caminado sola. Cuando volvió a la habitación 714, Nico todavía dormía. La vieja hoja de papel seguía junto a la almohada. Esteban se sentó lentamente cerca de la cama y observó el rostro tranquilo del niño. Por primera vez en muchísimo tiempo. No abrió el portátil, no respondió llamadas, no revisó correos. Simplemente permaneció allí, mirándolo. La doctora Vega Ruiz apareció minutos después. La transfusión funcionó mejor de lo esperado. Esteban asintió en silencio. Gracias por proteger su identidad todos estos años. La mujer lo observó con cautela. Alma nunca quiso reconocimiento. ¿Y qué quería? La doctora tardó unos segundos en responder. Que el niño siguiera adelante. Esteban bajó lentamente la mirada hacia las manos de Nico. Horas más tarde, Alma regresó a casa completamente agotada. El pequeño apartamento olía a sopa caliente y a pan recién tostado. Pilar estaba sentada junto a la ventana, tejiendo lentamente una bufanda azul mientras observaba la lluvia caer sobre los tejados de Sevilla. En cuanto vio entrar a su hija, dejó el tejido sobre las piernas. «Otra vez estás pálida». Alma intentó quitarse el abrigo con normalidad. Solo fue una noche larga. Pilar la observó en silencio. Las madres siempre terminaban descubriendo la verdad. «¿Volviste a donar?» «Alma,
Evitó responder inmediatamente. Aquello fue suficiente. Pilar suspiró despacio y se levantó con dificultad para acercarse a ella. Algún día vas a entender que no puedes salvar a todo el mundo sola. Alma bajó los ojos. No podía dejarlo pasar por eso otra vez. La mujer acarició suavemente el rostro de su hija. Entonces ese niño debe ser muy importante para ti. Alma permaneció callada unos segundos antes de responder en voz baja. Creo que él también sabe lo que es sentirse solo. Aquella frase dejó el apartamento en silencio. Mientras tanto, en el hospital, Nico comenzaba a despertar lentamente. Lo primero que hizo fue mirar alrededor de la habitación. Ella vino. Esteban se acercó inmediatamente. Sí. ¿Y la viste? El hombre sonrió apenas. Sí. Por fin hablé con ella. Nico abrazó la hoja de papel contra el pecho. Te dije que era buena. Esteban tardó unos segundos en responder. Después se sentó junto a la cama y tomó la pequeña mano de su hijo. Perdóname por trabajar tanto tiempo, murmuró. Creo que me perdí demasiadas cosas. Nico lo miró sorprendido. Aquella clase de conversaciones nunca ocurrían entre ellos. Papá, ¿sí? Cuando ella está aquí, ya no estás tan serio. Esteban dejó escapar una pequeña sonrisa cansada. Ni siquiera un niño de 7 años había dejado de notar cuánto había cambiado con el paso del tiempo. Esa tarde, Esteban canceló todas sus reuniones por primera vez en mucho tiempo. Los directivos de la empresa no lograban entender qué estaba ocurriendo. Él permaneció en el hospital leyendo cuentos a Nico mientras afuera comenzaban a encenderse las luces navideñas de Sevilla. No lo hacía especialmente bien. A veces se equivocaba al leer, o perdía la página, o guardaba silencios demasiado largos. No así, papá, corrigió Nico riéndose suavemente. Esteban volvió a empezar la frase desde el principio, esta vez más despacio, y quizá por primera vez en muchísimo tiempo. Sintió que todavía podía aprender algunas cosas importantes. Aquella noche, antes de dormir, Nico miró nuevamente la vieja hoja de papel y preguntó en voz baja, ¿ella volverá mañana? Esteban observó el pasillo silencioso detrás de la puerta. Luego acomodó lentamente la manta de Nico antes de responder. Sí, Nico, ella vuelve siempre. Los días siguientes cambiaron lentamente el ambiente dentro de la habitación 714. Nico seguía débil y todavía necesitaba controles constantes. Pero algo había comenzado a devolverle un poco de energía. Ya no parecía tan asustado cuando despertaba por las noches. Incluso las enfermeras empezaron a notar que volvía a comer mejor. Y casi siempre ocurría lo mismo cuando Alma aparecía, aquella tarde de diciembre. El hospital estaba decorado con pequeñas luces navideñas y figuras de papel hechas por los niños del área pediátrica. Desde el pasillo llegaba el olor dulce del chocolate caliente que algunos voluntarios repartían a las familias. Alma terminó de acomodar unas mantas cerca de recepción cuando vio acercarse a Esteban. El hombre llevaba un abrigo oscuro y parecía mucho más cansado que de costumbre. Sin embargo, esta vez no había distancia en su mirada. Nico preguntó por ti toda la mañana. Alma bajó los ojos con cierta incomodidad. Hoy tenía descanso. Lo sé, pero quería saber si podría subir unos minutos. Ella dudó. No estaba acostumbrada a cruzar ciertos límites. Durante años había aprendido a mantenerse invisible dentro del hospital, ayudar y marcharse. Nunca quedarse demasiado tiempo. Pero algo en la voz de Esteban sonó distinto, más cercano. Cuando ambos entraron en la habitación 714, Nico levantó la cabeza inmediatamente y sonrió. Una sonrisa verdadera. De esas que cambian por completo el rostro de un niño. ¿Volviste? Alma apenas tuvo tiempo de responder. Nico ya estaba abrazándola con todas sus fuerzas. Pensé que hoy no vendrías. Ella le acarició suavemente el cabello. Te prometí que volvería. Esteban permaneció quieto observando la escena desde la puerta.
Aquella imagen le dolía y al mismo tiempo le devolvía algo parecido a la esperanza. Nico tomó rápidamente la vieja hoja de papel de la mesita. «Papá, ella es...» El hombre respiró hondo antes de acercarse lentamente. «Sí, Nico, ella es la mujer del dibujo». El niño quedó completamente inmóvil. Miró el dibujo, después miró a Alma, y finalmente sus pequeños ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Sabía que eras tú». Alma sintió que se le cerraba la garganta. Nico abrió la hoja con cuidado. Las esquinas ya estaban dobladas y algunos colores empezaban a borrarse. «Lo guardé para cuando te encontrara». Alma se quedó abrazándolo sin poder decir nada. Durante unos segundos nadie habló. Afuera seguía lloviendo suavemente sobre Sevilla, y las luces navideñas parpadeaban detrás de la ventana. Entonces ocurrió algo pequeño, algo involuntario. Nico levantó la cabeza y susurró: «Mamá». El silencio fue inmediato. El niño abrió mucho los ojos, asustado por lo que acababa de decir. «Perdón, yo...» Pero Alma lo abrazó todavía más fuerte. Esteban bajó lentamente la mirada, porque entendió que Nico llevaba muchísimo tiempo buscando cariño en silencio. Demasiado tiempo sintiéndose solo, incluso rodeado de médicos, dinero y máquinas. Aquella noche. Después de que Nico se durmiera, Esteban acompañó a Alma hasta la salida del hospital. Las calles cercanas estaban llenas de reflejos dorados y grupos pequeños caminaban entre puestos navideños mientras sonaban villancicos suaves desde una plaza cercana. Caminaron varios metros sin hablar. Finalmente, Esteban se detuvo. «Quiero ayudarte». Alma negó lentamente con la cabeza. «No necesito dinero. No hablo solo de dinero. Tu madre necesita tratamiento. Y tú también necesitas descansar un poco». Ella lo interrumpió con suavidad. «Si conviertes esto en una deuda, entonces deja de ser algo sincero». Aquella frase lo dejó en silencio. Alma respiró hondo antes de continuar. «Lo único que quiero es que personas como nosotros dejen de sentirse invisibles». Esteban observó las luces reflejadas sobre la lluvia. Durante años había pasado junto a cientos de personas sin detenerse realmente a mirarlas. Y ahora entendía que la persona más importante para su hijo había sido alguien a quien casi nunca vio. Esa madrugada, cuando Alma desapareció lentamente entre la gente de Sevilla, Esteban permaneció quieto bajo la lluvia durante varios segundos, a lo lejos. Las luces navideñas seguían reflejándose sobre la calle mojada, mientras el sonido de una guitarra se perdía lentamente entre la niebla. Arriba, en la habitación 714, Nico dormía abrazando la vieja hoja de papel. Aquella Navidad. Sevilla siguió brillando bajo la lluvia y las luces doradas de diciembre. Pero dentro de la habitación 714 algo cambió para siempre. Esteban comprendió que el dinero y el éxito no podían llenar el vacío de un niño que solo necesitaba sentirse querido. Y quizá, lo más hermoso de esta historia fue descubrir que la persona más importante para Nico apareció desde la bondad silenciosa de alguien que nunca pidió nada a cambio. Personalmente, creo que muchas veces las personas más valiosas pasan desapercibidas frente a nosotros. Alma nunca quiso reconocimiento, pero terminó iluminando la vida de un niño y también el corazón de un hombre que llevaba años perdido en su propia soledad. Porque al final, una familia también puede construirse a través del cariño, la compasión y los pequeños actos de amor que se repiten en silencio. Esta historia nos recuerda que la bondad sincera puede cambiar destinos completos. Todos merecemos sentirse amados y acompañados, especialmente en los momentos más difíciles. El tiempo compartido y la humanidad valen mucho más que cualquier fortuna. Como una pequeña luz encendida detrás de una ventana durante una noche fría. Un gesto sencillo puede convertirse en el refugio que alguien necesita para no rendirse. A veces una palabra amable o una presencia silenciosa llegan mucho más lejos de lo que imaginamos. Y ahora queremos saber qué sintieron ustedes. Si esta historia tocó su corazón,
Escriban el número 1 en los comentarios. Y si creen que algo pudo mejorar o desean compartir otra reflexión, también pueden dejar el número 0. Sus palabras ayudan a seguir creando historias llenas de emoción y humanidad. Tómense un momento para pensar en las personas que alguna vez estuvieron a su lado, cuando más las necesitaban. Y si esta historia logró acompañarlos aunque fuera unos minutos, pueden suscribirse al canal para seguir compartiendo relatos de esperanza, familia y segundas oportunidades. Esta es una historia adaptada con fines de entretenimiento e inspiración, creada para transmitir emociones y reflexiones humanas a través de personajes ficticios.